Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. La Asamblea General de las Naciones Unidas inició su periodo de sesiones. Distintas autoridades mundiales fueron convocadas en Nueva York para pronunciar sus discursos anuales con el contexto justamente del calentamiento global de nuestro planeta, las relaciones entre las superpotencias y una pandemia que ya tiene más de 1 año y medio en nuestro planeta y que en muchas partes le cuesta mucho ser controlada. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abrió la jornada prometiendo que mostraría a un Brasil diferente al que se ve en televisión y señalando que en su gobierno no han existido casos de corrupción. Además, habló de la pandemia. Él siempre da mucho que hablar en este tema, ya le contaré algo que acaba de suceder. Y de las vacunas habló, temas por los que ha sido muy criticado. Bueno, usted sabe, habrá visto imágenes, ¿no? Como él no está vacunado, él no puede entrar a restaurantes en Nueva York, donde se exige la vacuna. Y él estuvo comiendo pizza en la calle con sus colaboradores más cercanos. Uno no sabe a esta altura si es show, si es delirio, si es mesianismo, qué es. Y hace minutos, se supo que el ministro de Salud de Bolsonaro, que estaba en gira con Bolsonaro y su comitiva, que ya regresó a Brasil, dio positivo de COVID-19. Es el segundo miembro de la comitiva de Jair Bolsonaro que da positivo por COVID. Este señor Queiroz se tuvo que quedar en Estados Unidos. Había hecho el domingo recién un PCR y había aparecido negativo. Bueno, ahora, hoy 21, había dado negativo, perdón. Hoy día dio positivo. No se sabe con qué cepa sería, pero la verdad es que cuesta pensar cómo. Uno entiende que todos los mandatarios y todos los líderes pueden ir, más allá de sus características, pueden ir a las Naciones Unidas. Pero otra cosa es que se burle. Fíjese que este ministro de Salud, en una foto que estaban publicando los diarios brasileños ahora, frente a unos manifestantes brasileños en Brasil, les sacó el dedo del medio para agredirlos. Ese es el nivel de agresión que utiliza muchas veces gente de ese gobierno. Además, afectando a terceros, como es el caso de esta contaminación o este contagio que se acaba de saber. Bueno, volvemos a las Naciones Unidas mejor, porque el presidente del país anfitrión, Joe Biden, se refirió en gran medida a la situación de Afganistán, aunque también sabemos que mencionó la relación norteamericana con otras potencias. Habló de que no estamos en Guerra Fría. Esa sola mención de ese solo concepto o término, para muchos, genera escalofríos el recuerdo. COVID, talibanes, cambio climático. Bueno, se tomó en parte el inicio de esta reunión anual en las Naciones Unidas en Nueva York. Nos vamos a la mesa de conversación. Bueno, y una de las voces autorizadas en estas materias en nuestro país, lo que tiene que ver con Naciones Unidas, porque estuvo los cargos más altos de las Naciones Unidas, porque conoce, dada esa situación, Afganistán, y conoce este contexto en el cual se está desarrollando esta cumbre mundial. Heraldo Muñoz está con nosotros. Heraldo, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Don Matías, muy buenas noches. Muy buenas noches. Explíqueme una cosa antes, porque usted ha estado ahí tantas veces, ha trabajado ahí, usted fue subdirector, ¿no? Segundo a bordo, ¿no? Subsecretario general, Subsecretario a general. cargo del PNUD para América Latina y el Caribe. Aparte de lo que ha pasado hoy día, uno ha visto líderes controvertidos, líderes históricos polémicos, ha visto a Yasser Arafat, vio a Nikita Khrushchev, vio a, qué sé yo, bueno, a muchos, a Fidel Castro, hemos visto a Bukele, hemos visto grandes demócratas también, se ha visto de todo allí. Pero ¿hasta qué punto, cuáles son los límites que pone Estados Unidos o no puede poner ni un límite para que vaya alguien a pararse en ese lugar, aunque sea su territorio? ¿Ese es territorio de Naciones Unidas, por así decirlo, diplomático, neutral? ¿No se le puede prohibir el ingreso ni poner condiciones de ingreso a nadie? Bueno, se supone que Estados Unidos no puede impedir que algún jefe de Estado o de gobierno pueda asistir a la Asamblea General
o alguna reunión en Naciones Unidas. Lo que sucede a veces es que retardan el otorgamiento de las visas y algunos de los mandatarios no alcanzan a llegar oportunamente. Yeah. Pero efectivamente es un territorio donde la jurisdicción no es de la policía de Nueva York ni de las autoridades de Estados Unidos, sino que es un territorio internacional donde Naciones Unidas tiene su propia policía y por lo tanto no es un lugar donde tenga jurisdicción el gobierno de Estados Unidos. Así que por eso que han llegado tantos mandatarios, algunos de ellos algo exóticos, sí, como Bolsonaro, francamente, que yo encuentro que es una vergüenza para América Latina. Hoy día el titular del diario El Guardian dice un discurso lleno de mentiras, donde defiende supuestos remedios que han sido ya descalificados por las autoridades sanitarias mundiales, donde dice que no ha habido ningún acto de corrupción cuando él y familiares de él están siendo investigados por corrupción, cuando ha atacado a la Corte Suprema. Francamente, y ahora lo que tú acabas de contar, que el propio ministro de Salud dio COVID positivo, bueno, yo creo que es, lamentablemente es un retrato de América Latina que no nos gustaría proyectar. A propósito de los líderes de cada país o jefes de Estado, algunos legítimos, otros que se lo han tomado por la fuerza, el poder, el talibán, a través de su canciller o jefe de Relaciones Exteriores, ha solicitado, entiendo, a las Naciones Unidas ser recibido. Es decir, ellos sienten que son legítimos representantes de ese pueblo, de ese país, de Afganistán. ¿Cómo se resuelve algo así si es que eventualmente los reciben o no? Bueno, hay un comité de credenciales en Naciones Unidas que tiene que certificar si es que una determinada autoridad o pretendida autoridad efectivamente es el representante del país en cuestión. Es siempre muy complejo. Cuando yo estuve en Naciones Unidas como embajador, yo le decía a los funcionarios diplomáticos, no estemos en ese comité porque es puro lío, ¿no? Pero claro, hoy día la situación en Afganistán es la que conocemos. Un diario, justamente el New York Times, preguntaba cómo va a estar representado un gobierno talibán en Naciones Unidas cuando los talibanes son parte de quienes están en la lista de organizaciones terroristas en el Consejo de Seguridad. De modo que esa es una situación altamente cuestionable. Tengo un problema de conexión. Yo lo escucho perfecto, ¿eh? Yo lo estoy escuchando perfecto, así que hay un problema con la batería, parece. No, dale nomás, aquí lo escuchamos perfecto. Agotémosla. Hasta bien. Que se agote, démosle. Claro. Entonces, pero en definitiva, si es que un país está gobernado por un grupo de personas que tiene control del territorio, que eventualmente es reconocido por algunos otros países, lo que va a suceder es que va a terminar con una representación en Naciones Unidas. Así que yo no descarto para nada que próximamente el gobierno talibán tenga su propio representante. Pasemos a otro tema. A mí, no sé, me dio una sensación de no sé si vuelta atrás en la historia, que uno cree superado, cuando el presidente Biden siquiera mencionó el que no estamos en Guerra Fría. Claro, hoy día no es el mundo bipolar soviético o norteamericano, es otro contexto. Probablemente China es la potencia la cual tenía en la mente Biden cuando habló. Pero dice que hay un mundo en peligro. ¿Por qué Biden toma la decisión de hablar de un tema como ese en este lugar? Bueno, yo creo que porque en las últimas semanas la tensión ha ido en aumento producto de el acuerdo de la venta de los submarinos nucleares a Australia, conjuntamente con el Reino Unido, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, cuestión que China lo ve como una amenaza directa
y porque se ha rumoreado de que se cambiaría el nombre de la oficina de Taiwán en Washington, que es la Oficina de Intereses Económicos de Taipei, y que sería Oficina de Representative de Taiwán. Entonces, eso, desde el punto de vista de China, significaría que se acaba la política que desde el año 72 Estados Unidos ha reconocido, que es una sola China. Entonces las tensiones han ido aumentando. A propósito, todo este tema de los submarinos va a tener una repercusión muy fuerte en la relación con la Unión Europea, particularmente con Francia, que iba a vender originalmente esos submarinos. Entonces, en este marco de crecientes tensiones que tienen que ver con una cuestión estructural, porque lo que está pasando aquí no es que sean solo la guerra comercial que se desató con Trump y Xi Jinping, ni siquiera los temas de ciberseguridad o de cuestiones de propiedad intelectual. No, el tema es mucho de mayor envergadura, y es cuál es la superpotencia que va a tener la hegemonía mundial. Y hoy día hay dos potencias, una que es la potencia status quo, que está Estados Unidos, y la otra es la potencia ascendente, que desafía el status quo, que es China. Entonces, por eso que en este marco de tensiones, y con un discurso a propósito del secretario general Guterres, que a mí me gustó mucho, porque habló de que hay una cascada de crisis, y en eso hay que focalizarse. Era importante que Biden por lo menos dijera en términos de sus intenciones, otra cosa es la realidad, que no pretende de ninguna manera buscar una nueva guerra fría o bloques rígidos que se enfrentan unos a otros. Yo creo que eso fue positivo, pero otra cosa es la realidad, y la realidad apunta a crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. El propio Xi Jinping aprovechó de hablar el mismo día de manera telemática. Iba a hablar el viceprimer ministro, y como el orden de los oradores es de acuerdo al rango, un viceprimer ministro iba a quedar para varios días más. Entonces decidió él hablar hoy día, y alcanzó a entrar hoy día en la mañana para responderle de alguna manera a Trump y enrostrarle que las intervenciones militares y la construcción de democracia no siempre funcionaban y había que rechazarlas. Entonces, esa tensión está allí, pero yo espero que se canalice por la vía al final, de un manejo de esta competencia, porque Biden lo dijo, vamos a competir y vamos a competir fuerte, pero utilizando más las armas de la diplomacia que las armas de la guerra, porque encima de la pandemia, encima de la desigualdad que la pandemia ha revelado, y el secretario general lo dijo muy bien, hay países ricos que no solo han vacunado a la mayor parte de la población, sino que hay multimillonarios que van de exploración al espacio, y en muchos países subdesarrollados o en desarrollo no hay vacunas suficientes para ni 10% de la población. Entonces estamos frente a eso, al cambio climático, a tensiones, a golpes de Estado, como los que han sucedido varios en África o en Myanmar, por ejemplo. Guinea. Claro. Entonces, es un momento particularmente complejo, difícil, peligroso de la política mundial. ¿Heraldo? Y yo creo que, de alguna manera, los discursos de Xi Jinping y de Biden lo reflejaban, y el del secretario general. Sin duda. Y por último, el presidente Piñera, también de manera telemática, hoy día se refirió, habló, intervino, y se refirió, entre otras cosas, a la pandemia y cómo le ha ido a Chile la pandemia y al proceso constituyente. ¿Estos son discursos más para adentro del país o es para... ¿Cuál es la finalidad política? Usted que ha estado en el gobierno, ¿cuál es la finalidad de ir a hablar de esos temas tan locales, tan domésticos, y todas sus vicisitudes, sus complejidades, ir a hablarlo en una plataforma como esa? Bueno, casi todos los presidentes hablan para dos públicos, el público de la opinión pública mundial y la opinión pública doméstica. De modo que
El presidente Piñera trató de presentar las mejores cartas que puede presentar al hablar del manejo de la pandemia y particularmente la vacunación y el hecho que el 87% de la población en Chile ya tiene las dos dosis de la vacuna. Y luego habló de los otros temas más de discurso al interior. De modo que fue, yo creo que un equilibrio, no tenía mucho que presentar a la arena internacional. Lamentablemente Chile, bajo su gobierno, ha sido acusado y con evidencia por violaciones a los derechos humanos. Eso es algo que se tendrá que recuperar a futuro, que Chile sea siempre un país con un compromiso inclaudicable con la democracia y los derechos humanos, y no existan graves violaciones a los derechos humanos, y ese era evidentemente un asunto sobre el cual no podía hablar en la arena internacional. Así que yo creo que es un balance donde muchos de los mensajes fueron mensajes internos respecto a la convención particularmente. Heraldo Muñoz, muchísimas gracias como siempre de conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Matías, y a ustedes. Gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa, espérenos, ya volvemos. Estamos de vuelta en vía pública. Desde el domingo a las 15 horas locales en las Islas Canarias, en Palma, comenzó la erupción del volcán Cumbre Vieja, precedido de algunos temblores que sentía la población. Bueno, han tenido que ser desplazadas unas 5 o 6 mil personas, han sido arrasadas cientos de viviendas en ese lugar y además el día lunes se abrió una segunda boca de este volcán o de este complejo de volcanes. La verdad es que vamos a preguntarle justamente a Cristian Farías, que es geofísico, director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco, autor del libro de Volcanes y Terremotos. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas noches y gracias por recibirnos. Hola, buenas noches. Por acá todo bien, ojalá por allá también. Sí, por acá todo muy bien. Quiero inmediatamente, antes de que tú nos partas contando de qué estamos hablando, de qué tipo de volcán, qué deberíamos esperar, cuál es el comportamiento, quiero invitarlos y compartir contigo imágenes de este momento que trae la televisión canaria, la agencia Reuters, en fin, de la erupción que se está produciendo allí en España. Mire, ahí está. Estas son imágenes en directo de este momento, para que veamos que la erupción continúa y esa es la fuerza de la erupción. Cuéntanos, Cristian, nárranos tú, ¿qué estás viendo? ¿Cómo nos explicarías esto, más allá del conocimiento general que uno puede tener de un volcán? Bueno, lo que estamos viendo es algo que los geólogos siempre llaman, o los vulcanólogos en realidad siempre le llaman una fuente de lava. Estás viendo un montón de roca fundida que está subiendo rápidamente y con mucha fuerza hacia el cielo. Eso tiene una buena altura, a veces llega a unos cuantos cientos de metros, y con lo que significa que está lanzando roca a una velocidad muy alta, con muchísima fuerza, y por supuesto que se ve impresionante. Es igual más o menos típico en este tipo de volcanes, es decir, tienes magma que sale con fuerza generando estas especies de llamaradas que son estas fuentes de lava, y después tienes lava que empieza a fluir mientras va avanzando lentamente por las pendientes, como estamos viendo ahora justamente, y que mientras avanzas la parte de abajo se mantiene caliente, la parte de arriba se va enfriando, pero avanza, no sé, 1 kilómetro por hora, un poco más, poco menos, y nada la puede detener, se lleva todo lo que encuentra por muy lento que avance también. Claro, estas imágenes que tú ves son de un volcán o de una erupción grande, o es difícil de apreciar porque no tienes punto de referencia. Si nos ponemos a pensar en las grandes erupciones como algo donde la gran erupción es más explosiva... Krakatoa, por ejemplo. Claro, no, esto es chico, esto es súper chico. Ya. Sí, es bastante pequeño. Ahora, no deja de ser espectacular, y yo creo que ese es un punto. Aunque un volcán haga una erupción chica, igual sigue siendo impresionante e igual sigue teniendo mucho poder. Sí. Yo encuentro que eso es una cuestión que a veces no terminamos de asumir, claro. Cristian, ¿y hay alguna forma de intentar predecir, ya sea por el tipo de erupción, por la cantidad de bocas que se abran o cuáles fueran los elementos de juicio, que pudieran hacernos
calcular o predecir cuántos días va a durar una erupción de este tipo, o eso es imposible de saber? Al día de hoy es súper difícil, no hay como un método con el cual uno pueda plantearlo, porque por ejemplo esta erupción de muchas formas se parece a la que ha ocurrido en Islandia en estos últimos meses, Sí. donde también tienes un magma que salió a través de una fisura, se abrió un espacio en el suelo y empezó a salir de la misma manera, generó su propio cono, su propio pequeño cono, ríos de lava que empezaron a tomarse cualquier espacio, y eso ha durado meses. Puede ser de que esto dure, no sé, una semana, 2 semanas, pero claramente va a durar un tiempo, o sea, no es como, es difícil que dure solamente 3 días y se acabe, porque con la cantidad de sismos que había, que te marcaban de que había un cuerpo de magma que igual podía llegar a ser importante, es muy difícil que en tan poco tiempo puedas erupcionar todo de esta manera, así que seguramente podría seguir, pero ¿cuánto? Lamentablemente no Es sabría cómo imposible decírtelo. predecir, ¿eh? Y Claro. el que se haya abierto una segunda boca, ¿qué te indica? ¿O eso es azar o eso no es indicativo de algo en particular? Es que lo que pasa es que siempre tenemos que entender que en estos casos, como este tipo de erupción, el magma que viene desde abajo se va a abrir camino por donde pueda. Entonces, si antes no había nada y abriste una fisura y a través de esa empieza a salir magma y empieza a salir esta fuente de lava y luego los ríos de lava, eso no quita que 100 metros más al costado, 200, 300 metros al costado puedas tener otra nueva fisura, porque el magma va a querer seguir saliendo y en este caso es un cuerpo bastante grande. Entonces es normal que ocurra, de hecho en Hawái pasa siempre, si te acuerdas hay una erupción del Kilauea hace unos cuantos años atrás donde había 15 fisuras que se fueron armando, más todavía mientras iban saliendo, y este ha tenido más de 2, de hecho creo que hoy día se abrió la 9ª, porque van saliendo cada cierto tiempo, el magma encuentra un nuevo camino y sigue saliendo lava en definitiva. Eh, ¿Tiene una historia más o menos conocida? ¿Este es un volcán que tiene registros relativamente recientes o no? ¿Este es un volcán? Y si tiene registros que tú conozcas, ¿se esperaba que la actividad que estaba teniendo pudiera terminar pronto en algo así? ¿O era inminente? Es buena pregunta esa, porque lo que ocurre con las Islas Canarias es que son islas eminentemente volcánicas, son islas que fueron creadas a base de erupciones volcánicas. Entonces tú naturalmente esperas de que haya nuevas erupciones. Aunque la última haya ocurrido hace 50 años, tú sabes de que va a ocurrir una nueva erupción en alguna de esas islas también. Y por lo tanto, también espérate que no necesariamente puedan salir a través de conos que ya están antes. Uno tiene la idea aquí en Chile como un volcán Villarrica, con un cono súper lindo y que todo sale a través de un cráter principal. Pero en realidad, en islas volcánicas como esta, como te digo, el magma va a querer salir por donde pueda y eso te va a formar pequeños conos, te va a formar fisuras, va a encontrar los espacios y por tanto toda la isla puede ser un espacio donde podría surgir. Y eso es una lección para el futuro también, porque implica que hay que hacerse las preguntas acerca de cómo la comunidad va a convivir con esta amenaza en el futuro, porque ahora de pronto aparece como algo que quizás no estaba en la cabeza de las personas que vivían ahí, pero ya has visto como cientos de casas, o sea, más de 100 casas ya han sido destruidas por estar en el camino natural de un río de lava. ¿Y esto se preveía con esta inminencia o no? La erupción sí, o sea, piénsate que hace como una semana ya, aproximadamente hace como una semana empezó a haber sismicidad anómala, que lo que te indicaba que, a ver, ¿te acuerdas cuando, no sé si alguna vez cuando eras más chico te tuvieron que inyectar penicilina con benzatina? ¿Te Sí, acuerdas, no? sí. Sí, ¿te acuerdas lo doloroso que es eso, cierto? El tema es que es un fluido súper viscoso que va entrando Sí, en la claro, piel y claro. que te desgarra, es terrible. Bueno, Ahora, acá es lo mismo. no era aquí, no era exactamente aquí en el hombro. Claro, no, pero Ya. Sí, digamos que pero dolía. en la corteza dolía. En la corteza terrestre tienes en la roca y el magma va a abrirse camino. Entonces, cuando se va abriendo camino, es básicamente algo súper viscoso que va tratando de subir y que va a deformar la roca y va a romper. Entonces, mientras va rompiendo roca, va generando sismos. Perfecto. Por lo tanto, empezaron a tener varios sismos registrados hace como una semana y se empezaban a incrementar la cantidad de ellos y se empezaban a focalizar en un punto. Y se volvieron cada vez más superficiales, lo que te indicaba que había un cuerpo de fluido, un magma en este caso, que estaba buscando llegar a la superficie
y eso generó más sismos que la gente empezó a sentir, hasta que el domingo ya pudiste hacer eso. Entonces sí, se preveía que algo podía pasar, y por eso subió los niveles de alerta antes de que esto ocurriera, en definitiva. Cristian, leí a diarios locales y dice que ha surgido a esta altura aparentemente un mito urbano local, que no es primera vez que surge, que dicen que esta actividad volcánica que está viéndose o manifestándose exteriormente en lava, tiene que ver con un tsunami que habría ocurrido en Estados Unidos. Pero estamos hablando cuando hablamos de sismos, no son los sismos de las capas tectónicas que nosotros tenemos cierta cultura general ya en ello, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de sismología de la lava que presiona por salir, ¿no? Claro, los sismos que nosotros hablábamos son estos sismos de este magma que quiere salir. Son sismos que, si lo pensamos en nuestro contexto, acostumbrados a megaterremotos, son súper chicos, son de magnitud 3, 4, pero 3 o 4 es grande para un volcán. La idea del mega tsunami es una cosa bastante desafortunada, bastante mala, de hecho, porque se basa en una idea de que una ladera completa de esa isla podría colapsar. Entonces, en un momento, un grupo de científicos pensaron de que si colapsaba todo de inmediato, ahí puede producir un tsunami. Podría producir un tsunami. Ahora, hemos visto en otras erupciones, como la de Krakatoa hace un par de años, o hace un par de cientos de años, que grandes colapsos te generan tsunamis y que pueden ser grandes. Pero el problema con esta hipótesis era que ese te generaba un tsunami enorme que te arrasaba la costa este de Estados Unidos. Rápidamente muchos expertos se pusieron a analizar bien el tema, se dieron cuenta que era imposible que ese escenario se diera, porque no va a caer toda una masa completa de un solo bloque. Si que hay colapsos, son colapsos como de a poco, como de por partes. Y por tanto, el peor escenario que se pudo pensar aquí era de un tsunami que puede darse si hay un colapso, pero que genera olas de como 2-3 metros de altura, no un mega tsunami que arrasa con todo. Pero lamentablemente esa idea se quedó y todo el mundo está preguntando por lo mismo. Y bueno, hay que salir a decir cada cierto tiempo de que en realidad no es así. Estas islas Canarias, esta isla Palma en particular, donde se están produciendo estos, debiera quedar, si se apaga al menos la expulsión de lava en el curso de una semana, 2 semanas, queda en condiciones de ser habitado. Me imagino que no igual, ¿no es cierto? Hay zonas que no van a poder ser habitadas, pero ¿qué pasa en lugares como estos, sobre todo en islas, que por grandes que sean no son tan grandes? ¿Qué pasa con la habitabilidad de estos lugares? Mira, yo creo que es una pregunta tremendamente importante, porque uno podría pensar, bueno, el río de lava paró en tal punto, si yo pongo mi casa al lado, estoy listo. Que sería súper irresponsable, por cierto, pero sabes que eso lo hemos hecho en Chile. Si tú pasas por el volcán Villarrica, hay ríos de lava de erupciones pasadas, hace no mucho tiempo, y casas que están a 2 metros del río de lava, que tienen el río de lava en el patio. Entonces, claro, no te está pasando nada mientras el volcán no haga erupción, pero el problema es que cuando pase un nuevo río de lava por ahí, tu casa nuevamente vuelve a estar en peligro. Entonces, la pregunta acerca de dónde vas a construir después, cómo vas a construir, cómo vas a garantizar que la gente se pueda mover de un lugar a otro, no es fácil. Implica empezar a realmente tomar en cuenta la amenaza de este volcán y lo que puede hacer. Y implica empezar a pensar en, oye, en realidad no quiero solamente construir y que las casas se las lleven un poco el volcán más adelante. Quiero que haya lugares donde yo sepa que los ríos de lava es más difícil que lleguen. Así que esa es una pregunta súper importante que se tiene que responder. Lo tiene que responder la comunidad allá, con sus expertos, con la gente que está trabajando en terreno, para tener una noción clara. Pero esa pregunta también tenemos que hacernosla acá. Porque estas imágenes que hemos visto, por ejemplo, de una lava que se va llevando una casa, es algo que podemos ver cerca del volcán Villarrica tranquilamente. Bueno, y no solo volcán Villarrica, tenemos más volcanes nosotros. Exactamente, pero sí. El Villarrica es el que tiene más casas cerca y que siempre es un problema. Cristian Farías, geofísico, director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Católica de Temuco, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y bueno, que esté muy bien. Que esté muy bien tú también. Pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública y de inmediato vamos a nuestra pantalla principal y vemos
¿Qué noticias trae o tiene hoy día destacada en este momento? Más bien, nuestro portal 24horas.cl. Ahora se suma a las bajas. El secretario de Medios presenta su renuncia al gabinete de Alberto Fernández en Argentina. Se podría decir que esta es una réplica al terremoto político de la semana pasada, que terminó con una buena parte del gabinete del presidente Fernández fuera, un reacomodo, pero sobre todo una atención de fuerzas al interior del oficialismo, que para algunos dicen que este cambio de gabinete lo que hace es no firmar la paz, sino más bien una tregua hasta las elecciones, un par de meses hasta las elecciones parlamentarias, porque no son presidenciales todavía en Argentina. Bueno, la tensión aparentemente continúa, porque ahora hay una nueva renuncia dentro del gabinete o del gobierno de Fernández Alberto en Argentina. Pausa y volvemos, espérenos. De vuelta en Vía Pública, revisamos el tiempo. Partimos por la temperatura de este momento en la región metropolitana. El termómetro indica que hay 10 grados con una décima y el cielo está nublado. Para mañana y pasado en esta región debiéramos esperar cielo despejado para mañana miércoles, también para el jueves, pero mañana una máxima probable de 17 grados, en cambio el jueves una máxima probable de 25 grados. En otras dos regiones de nuestro país vamos a ver qué es lo que ocurrirá en San Antonio, región de Valparaíso, habrá cielo parcial y una máxima probable de 16 grados. En tanto Castro, en la región de los Lagos, Isla Grande de Chiloé, habrá chubascos y 13 grados como máxima probable. Un día como hoy, en 2004, hace 17 años ya, la banda estadounidense Green Day publicaba su séptimo álbum de estudio llamado American Idiot. El disco tuvo gran recepción entre la prensa especializada y los fanáticos, con temáticas fuertes asociadas a críticas a la administración de Bush, entonces George Bush. Y la sociedad estadounidense también era parte de la crítica. American Idiot se posicionó rápidamente en los primeros lugares del ranking mundial, con más de 20 millones de copias vendidas. Incluso ganó un Grammy como mejor álbum de rock de ese año. Esta canción que escuchamos de fondo, Boulevard of Broken Dreams, es uno de los sencillos más exitosos del disco. Incluso fue destacada por la revista Rolling Stone dentro de las mejores canciones de la década. Con Green Day despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.